hoy me toca predicar y es algo muy bonito porque la semana pasada obviamente fue como el Super Bowl del año para nosotros, el tener Easter, celebrar la Pascua, la muerte y resurrección de Jesucristo. Obviamente es el highlight de todo el año, es cuando venimos, celebramos, porque es algo muy especial a nosotros. Obviamente como cristianos, sin la muerte y sin la resurrección, pues no fuéramos cualquier otra persona común, yo creo, ¿no? Pero como cristianos ese es el tiempo que celebramos con tanta pasión, con tanto orgullo, con tanta felicidad de que hubo una persona que murió y resucitó para que nosotros tuviéramos una vida nueva, y eso es algo hermoso. Pero hoy voy a predicar de algo muy especial. Esta predicación que voy a predicar la prediqué en el 2021, hice algunos ajustes. Se me hizo bien curioso porque la repasé, el pastor me mandó el video y lo primero que me salió fue a Paola dirigiendo la alabanza. Y ya Paola tenía muchísimo tiempo de que no venía y dirigía una alabanza, y ahora lo hizo. Qué curioso, ¿no? Algo muy bonito que está sucediendo aquí en Rancho en Español, en esta familia. Y como les digo, hoy voy a predicar acerca de los 40 días que Jesús se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Es una predicación que quizá muchas veces no ponemos mucha atención porque la celebración de Easter lleva toda la atención. Pero el tiempo que pasó, esos 40 días que pasó Jesús con sus discípulos, fueron los que los afirmaron, y gracias a eso nosotros conocemos de la palabra, porque ellos fueron los que fueron a predicar el evangelio, a distribuir esa palabra, a hablar de las buenas nuevas que hasta el día de hoy nosotros podemos disfrutar y conocer. Así que voy a hablar de los 40 días. Este es el tema del día de hoy. Se llama 40 días con Jesús. Si tú tienes algo con que apuntar o te gusta tomar notas, saca tu Biblia, porque ese es el tema del día de hoy. Y me gustaría leer para comenzar Hechos 1:3. Dice: después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Algo tan hermoso. Él no se podía ir sin antes afirmar a sus discípulos en lo que había sucedido. Así que para comenzar vamos a orar. Si me acompañan, inclinen su rostro. Señor, te damos muchas gracias esta hermosa mañana que tú nos permites venir a tu casa, poder disfrutar de tu presencia, poder alabarte y adorarte. Señor, es un privilegio y un honor. Dios, Señor, te pido que uses mi vida, Dios, que uses mi corazón, mi mente, mis labios, para que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea directamente de tu corazón. Te pedimos que esta palabra que se lleve a cabo el día de hoy, Señor, quede en nuestros corazones y la podemos llevar por obra, Dios. Te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Como les digo, vamos a hablar de los 40 días que pasó Jesús después de su resurrección. En estos 40 días es bien importante que entendamos que entendamos que el 40 tiene un gran significado en la palabra. Hay varios ejemplos del número 40 en la Biblia, y en todos esos ejemplos lo que nos muestra el número 40 es que es un número de revelación, un número de transición, un número de preparación, de restauración, restitución y afirmación. Eso es lo que simboliza el número 40 en la Biblia en varios pasajes. Por ejemplo, con Noé, él estuvo durante 40 días y 40 noches en el diluvio. Moisés estuvo 40 días y 40 noches ayunando sin beber agua o comer pan en el monte Sinaí, donde estuvo en la presencia de Dios. Los 2 espías fueron a reconocer la tierra y regresaron a los 40 días. Goliat amedrentó
Gracias, Kika. Eso me encanta que Kika se siente aquí enfrente. Amedrentó al pueblo de Israel por 40 días antes de que llegara David, se lo echara al plato. Jonás advirtió a Nínive que se arrepintieran antes de 40 días. El pueblo de Israel vagó por el desierto por 40 años. Saúl, David, Salomón, ellos reinaron por 40 años. Y hay muchos otros pasajes en la Biblia que nos dicen lo que significa el número 40. Es bien importante porque cuando vino Jesús, antes de comenzar su ministerio, todos sabemos que Él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, siendo tentado, preparándose para su ministerio. Y hoy voy a hablar acerca de esos 40 días que pasó después de haber resucitado. Hay 6 apariciones que me gustaría mencionar que sucedieron cuando Jesús resucitó. Es bien hermoso porque, como les dije al principio, Jesús ya podía haber sido al cielo y haber dicho: yo ya cumplí, yo ya me voy, ahí se quedan, ahí los veo, háganle como puedan. Pero no, Él sabía que había cosas que arreglar. Él sabía que había cosas que trabajar. ¿No se te hace interesante de que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, no cambia todo automáticamente? Hay cosas que trabajar y que hasta cuando tenemos años en el evangelio seguimos trabajando con eso. Jesús nunca para de trabajar en nuestras vidas. Y Él regresó para trabajar en sus discípulos porque había unos pendientes que tenía que arreglar con ellos para que ellos estuvieran al 100% seguros de lo que iba a suceder en su futuro. Porque no iba a ser fácil. Lo que iba a pasar con ellos eran algo muy difícil. Iban a sufrir persecuciones, iban a ser perseguidos y hasta querían matarlos. Jesús sabía eso. Jesús sabía que su muerte ahí no terminaba todo. En la resurrección no terminaba todo. Había cosas que hacer. Y eso fue lo que sucedió. Me gustaría compartirles estos 6 relatos que vienen en la Biblia. Y les voy a decir en dónde vienen para que ustedes los busquen. No los voy a leer todo porque sería larguísimo leer todo. Pero están en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Apúntenlos para que cuando yo termine de predicar vayan y revisen que dije la verdad. ¿Okay? Porque no van a estar ahí todos, pero ustedes tienen que verificar que se predica la verdad desde aquí arriba. Y de eso vamos a hablar. Quisiera comenzar con el relato que pasó justo después de la resurrección de Jesús. Se dice que las mujeres habían preparado unas especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Lo prepararon. Dice la Biblia que ellas se prepararon porque siguieron a José, el que compró la tumba para enterrar a Jesús, para saber dónde era. El sábado ellas se estuvieron preparando con esas especies porque tenían que hacerlo hasta el día domingo. Y el domingo temprano fueron a la tumba y dice que hubo un gran temblor, un gran terremoto. Y hubo un ángel que descendió y se abrió la tumba, se removió la piedra. En estos 4 evangelios se explica un poquito diferente cómo sucedieron específicamente lo que pasó, pero todos vienen al mismo punto. Jesús resucitó, ya no estaba ahí. El ángel estaba, unos dicen que sentado arriba de la piedra, otros dicen que había 2 ángeles adentro. El punto es que Jesús ya no estaba ahí. Y dice la palabra que el ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús ya no estaba ahí. Ellas se atemorizaron, no entendían, estaban confundidas, tenían miedo. Pero el ángel les dijo: ya no está aquí Jesús, Él ha resucitado. Había una emoción, pero a la misma vez había confusión. Explica que salieron de ahí y empezaron a caminar porque el ángel les dijo: vayan y díganle a los demás que Él ha resucitado. Y en el camino a ver a los otros discípulos, encontraron en uno de los
los libros dice que se encontraron a Jesús en el camino. Y ellas se emocionaron. Y eso fue lo que sucedió. Miren lo que dice en Mateo 28:8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Imagínense ese momento donde ellas vieron sufrir a Jesús. Y eso es un punto bien importante. Estas mujeres, como estaba diciendo la pastora María, desde ella, muchas Marías, como que las Marías eran muy apasionadas por Jesús, porque estaba María Magdalena, María la madre de Jesús, y otras mujeres que ellas se quedaron todo el tiempo con Jesús, desde que lo agarraron para matarlo, lo siguieron durante su muerte, estaban ahí presentes después, y siempre las mujeres no pararon de buscar a Jesús. Y quiero reconocer algo bien importante, porque yo lo he visto en persona, especialmente en esta iglesia, que las mujeres son apasionadas por Jesús. Que las mujeres no se dan por vencido con Jesús. Que las mujeres son aferradas, fieles y aman servir a Jesús. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso reconociendo a todas estas mujeres que dan su vida por Jesús. Como ustedes se dan cuenta, desde que entramos hay mujeres recibiéndonos. Aquí nos ayudan a sentarnos y sirven en la alabanza y sirven por todos lados y no paran de servir y están comprometidas. Y la verdad, de todo corazón, gracias mujeres por todo lo que hacen por la casa de Dios. Es increíble, gracias. Estas mujeres fueron emocionadas a decirle a los discípulos, pero pasa que los discípulos, siendo hombres, hombres, no les creyeron. Pero, de veras, no creo. Y estaban ahí chille por lo que había pasado. Y ellas se emocionaron y dijeron: sí, Jesús está vivo. Y esos hombres no lo podían creer. Pero ellas hicieron su trabajo. Ellas fueron y dijeron: bueno, yo les dije, yo lo vi. Ya es de ustedes si creen o no creen. Y es importante que veamos que Dios honra esa fidelidad de las mujeres. Imagínense, ellas tuvieron el privilegio de ver a Jesús primero que nadie. Así que mujeres, todo lo que ustedes hacen por Dios, Dios lo mira. Dios mira su voluntad, Dios mira su compromiso, y Él se mostrará en sus vidas todo el tiempo. Bueno, esa es la parte de las mujeres. La primera aparición fue algo increíble, algo muy bonito. Pero después dice en Lucas 24:13 que en el camino a Emaús iba Cleofas, un hombre muy popular y recomendado al 100%. Por si ustedes piensan ponerle un nombre a sus hijos, tómenlo en consideración. Yo sé que les agradaría mucho. Cleofas y su compañero iban en camino a Emaús, y en el camino se les aparece un hombre. No reconocieron que era Jesús y iban discutiendo y hablando, diciendo que este Jesús nomás nos dejó aquí, no cumplió con las expectativas que teníamos. Fue una muerte lamentable lo que le pasó, pero nada cambió. Y en eso Jesús iba platicando con ellos y le dijeron a Jesús: oye, pues es que tú no sabes de lo que le pasó a Jesús. No lo reconocían. Y se empezaron a desahogar con él, diciéndole lo que había pasado y todo. Y Jesús les empieza a hablar acerca de las escrituras y de los profetas y de cómo era necesario que el Mesías viniera a morir y a resucitar por nosotros. Y ellos básicamente le dijeron: yo he escuchado que resucitó, pero no lo hemos visto. Bien curioso, porque después de ahí la plática se fueron
Y a Jesús me estaba dando cuenta cuando estaba preparando este sermón que cómo le encantaba tener cenas, cómo le encantaba comer. Yo creo que yo estoy reflejando ese carácter de Jesús de querer comer. Me gusta comer. Y digo, es que eso es de parte de Jesús. Si se dan cuenta, siempre Él iba a las casas, cenaba con las personas y pasaba tiempo, quebraba pan con ellos. Así que si estoy un poquito gordito, échenle la culpa a Jesús, porque a mí me gusta comer. Entonces Jesús va y le dice, ok, vamos a comer. Y ya comiendo con ellos, les empieza a explicar acerca de los profetas y cómo era necesario de todo eso. Y quiebra el pan. Al momento de quebrar el pan, reconocen a Jesús, pero en ese momento se desaparece. Y es bien interesante porque Jesús quebró el pan varias veces en la Biblia como representación de lo que iba a suceder con Él. Él tenía que ser quebrantado y tenía que haber derramado su sangre por ti y por mí. Cuando Él quebró el pan, Él básicamente están diciendo, yo quebro mi vida por ti y mi sangre por ti, para limpiar tus pecados, para limpiar tu pecado, mi pecado y el pecado del mundo entero. Él derramó su sangre. Y eso es algo tan hermoso que debemos siempre tener en mente de lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces Él hizo eso, se mostró y se desapareció. ¿Cuántas veces no hemos dudado o no hemos visto también? Y no lo culpo a esas personas, ¿no? Era la primera vez que pasaba, obviamente nunca habían tenido un Mesías que había hecho eso. O sea, era difícil de entender. Yo creo que también hubiera estado en su lugar, ¿no? ¿Qué pasó? Confundido, ¿qué había pasado? Pero en nuestras vidas nosotros sabemos lo que hizo Jesús por nosotros. Nosotros ya sabemos. Y muchas veces sucede de que nosotros nos olvidamos de que Jesús está con nosotros. Pasamos por diferentes circunstancias que nos abruman, que nos dan desesperación, no sabemos cómo arreglar ciertos problemas. Y pasamos por todas estas cosas, discutimos con nuestros esposos, nuestras esposas. Nosotros no tanto, mi amor, nosotros estamos un poquito bien, es cierto, pero siempre tenemos cosas que pasamos en nuestras vidas. Y hay problemas que pasamos en veces por oscuridad y no sabemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando y pensamos que Jesús ya no está con nosotros. Y Él está allí a un lado de ti, guiándote a ti, susurrando en tu oído diciendo, yo morí por ti, yo te amo, yo estaré contigo siempre. Y quiero que tengas siempre esto en mente. Es más, si no te llevas nada de este mensaje, llévate eso. No importa en el lugar que tú estés, Jesús está contigo. Jesús está contigo y Él te escucha. Amén. Eso es algo muy bonito, pero después de eso, finalmente se les apareció a los discípulos. En Lucas 24:36 nos cuenta de que después de que pasaron esas cosas, Jesús se les apareció a sus discípulos. En Lucas 24 lo cuenta un poquito diferente de Marcos y Mateo y Juan, pero dice que se les apareció y que ellos estaban completamente aterrorizados, estaban con miedo, no sabían qué hacer cuando Jesús se les apareció, como diciendo, ay, lo que dijo María sí es verdad, tenía razón. Y se les aparece ahí y todavía tenían dudas, como obviamente, en veces cuento esta historia como echándole la culpa de, ay, ¿cómo no van a saber que es Jesús, no? ¿Cómo no van a saber? Pero yo creo que a lo mejor hasta yo hubiera dudado. Era algo inaudito, o sea, nunca había pasado. Se les aparece Jesús, dudan y dicen, ay, este es Jesús. Pensaban que era un espíritu, dice la palabra. Y Él dice, vengan, quieren que les muestre, y les enseña las manos donde fueron clavados esos clavos. Les enseña el costado y les dice, esto lo hice por ustedes, pero ahora estoy aquí para mostrarles
que he resucitado, que tengo nueva vida, que ustedes tienen nueva vida porque yo tengo nueva vida y ustedes creen en mí. Dice que después de ahí, Jesús, ¿qué creen que hizo? Jesús pidió de comer otra vez. Vuelve a pedir de comer. Se sienta con ellos y les empieza a hablar y les empieza a contar lo mismo que les dijo a las personas que iban en el camino acerca del propósito de su muerte y de su resurrección, y les empieza a explicar con detalle todas estas cosas. Es bien interesante porque ellos no creían lo que estaba pasando. Entonces Él le explica que el propósito de lo que Él hizo en la cruz era para que las personas pudieran recibir su nueva vida por medio del arrepentimiento y del perdón de sus pecados. Él les explicó: miren, yo morí por sus pecados, por tus pecados y los pecados de las personas allá afuera. Eso fue lo que sucedió y tenía que suceder así. Tenía que yo haber muerto, pero ahora resucité para que ustedes de ahora en adelante tuvieran una vida nueva, una vida diferente, una vida de fe. En Lucas 24, 45 al 47 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí les dijo y les explicó lo que había sucedido. Y los manda a predicar el evangelio, les manda a hacer lo mismo. A ti y a mí nos manda a hacer lo mismo, a poder compartir las buenas nuevas del evangelio, esas buenas noticias, para que otras personas puedan entender que ellos pueden tener la oportunidad de rehacer sus vidas. Y no sé si se acuerden, pero yo sí crecí en cierta manera alrededor de personas cristianas, donde había mis tíos eran evangelistas, y era bien bonito en esos tiempos cuando yo crecí, era niño en los 80s. Se hacían cruzadas. ¿Quién se acuerda de las cruzadas que se hacían en aquellos tiempos? En aquellos tiempos iba un evangelista a un parquecito y predicaba de la palabra de Dios, y muchas personas se convertían y entregaban su vida a Cristo, y había cosas muy hermosas que sucedían en esos tiempos. Y en esos tiempos como que eso ya no existe mucho, y ahora nos toca a nosotros compartir el evangelio. Hace unas cuantas semanas estaba hablando con Sergio, disculpa Sergio que te mencione aquí, pero le estaba diciendo qué tan importante es que nosotros predicamos el evangelio con nuestras propias vidas. En veces las personas ya no quieren escuchar a alguien que les diga que Jesús puede cambiar sus vidas, y eso sucede porque ellos miran que nuestras vidas no han cambiado todavía. Entonces damos un mal testimonio y decimos: Jesús puede cambiar tu vida, y ellos dicen: pues cambia la tuya primero. Pero créanme, en veces debemos nosotros cambiar nuestras vidas primero. Tienen la razón. Tenemos que dar un testimonio a ellos de cómo Dios ha trabajado en nosotros, poder perdonar, amar, tener gracia, ayudar a las personas necesitadas. Cuando nosotros hacemos eso, estamos predicando el evangelio de Jesús. Pero si nosotros lo predicamos de la boca y de la palabra solamente, eso no va a cambiar completamente la mentalidad de las personas hasta que lo ven en nosotros. Y no lo estoy poniendo carga diciendo tienen que cambiar sus vidas, porque todas nuestras vidas son un proceso. También se lo explicaba un poquito Sergio. Todos estamos pasando un proceso. No somos completamente perfectos, pero deseamos ser perfeccionados por Jesús. Deseamos ser cambiados en varias áreas de nuestras vidas para ser diferente, para que la gente pueda ver la luz de Jesús en nuestras vidas. Porque
Si no tenemos la luz de Jesús, no podemos ser luz en medio de la oscuridad. Entonces tenemos que pasar más tiempo con Jesús, pasar más tiempo en oración, leyendo la palabra, ayunando, alabando a Dios. No es difícil, pero es posible. Es muy posible que podamos hacer eso, aunque no seas una persona que se pasa horas orando o horas leyendo la palabra o horas ayunando, no sé. Pero si tú empiezas a hacer pasos pequeños, cambiando tu vida, mostrando el carácter de Jesús, ese mismo carácter de testimonio va a cambiar las vidas de otras personas. Y eso fue el propósito de Jesús. Él no murió en vano. Y por eso regresó esos 40 días para explicarles eso a sus discípulos. Después, en esa reunión, resulta de que Tomás no estaba, no sé por qué, no sé dónde andaba. Tomás no estaba ahí. Pero ese pendiente con Tomás, porque Tomás le decía a la gente: yo no creo hasta que no lo vea, yo voy a creer. Y él no quería creer lo que les habían dicho las mujeres, lo que los otros discípulos le decían: yo no creo. Dice que después de 8 días llegó Jesús, estaba reunido Tomás estaba reunido con los otros discípulos, y ahí apareció de nuevo Jesús. Dice que apareció en el centro de todos ellos. Se les aparece y en medio, yo me imagino que los otros discípulos ya lo he visto, pero Tomás se quedó como: sí, es cierto. Y se dirigió, dice la palabra, directo a él y le dijo, quizás no estas palabras, pero le dijo: yo tengo un asunto pendiente contigo, Tomás. Andas diciendo ahí que no crees en mí. Y le habla y le dice: ven, quiero mostrarte a ti. Pero no solamente quiero mostrarte, yo quiero que tú toques mis manos. Yo quiero que tú toques mi costado. Yo quiero que tú veas que soy real. Que soy real. Dice que Tomás se quedó presionado. Miren lo que dice en Juan 20, 28 y 29. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y mi Dios. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es tan poderoso, esta parte de aquí, porque lo que está diciendo Tomás le está reflejando básicamente la fe. Le dice: Tomás, tú viste, por eso crees, pero cuando tú no veas, no vas a creer. No sé en tus vidas si tú miras claramente a Jesús, cómo Él está obrando en ti, pero como dije al principio, muchas veces no vemos la mano de Dios en nuestras vidas y pensamos que no es real, que las cosas no están sucediendo. Quizá porque si no están sucediendo a nuestro modo, no significa que no están sucediendo. Las cosas suceden aunque no sea como nosotros queremos, pero al final Dios obra en nuestras vidas. Nosotros tenemos planes, todo el tiempo tenemos planes y queremos que las cosas sucedan de cierta manera, y cuando esa manera no es la manera que nosotros planeamos, decimos: entonces no es la voluntad de Dios. Y yo peleé con esto un poquito hace tiempo, porque decía: entonces este no es el plan de Dios, voy a hacer otra cosa. Pero a veces Dios quiere que tú pases cierto proceso en tu vida para mostrarte que es a su tiempo y no a nuestro tiempo. Que las cosas van a suceder cuando sea su voluntad y no cuando sea la nuestra. Y así sucede. Y cuando nosotros tenemos ese espacio de tiempo que las cosas no están sucediendo, es cuando nuestra fe debería de subir. Es creer más de que Dios lo va a hacer posible, de creer más que Dios va a cambiar a nuestro hermano, nuestra hermana, a nuestros padres, a nuestros tíos, primos, a todas esas personas que no están creyendo. Hay que seguir creyendo por ellos. Hay que seguir creyendo. En veces vemos sillas vacías aquí y allá atrás. Hay que seguir creyendo que eso se va a llenar algún día de almas que están sedientas por Cristo. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios.
después de que Tomás tuvo esa experiencia con Jesús, las cosas cambiaron para él. Y después de ahí cuenta en Juan 21 que tuvieron otra aparición con Jesús. Esta aparición fue a las orillas del mar. Después de haber tenido una pesca fallida toda la noche, no pudieron pescar nada, Jesús se les aparece de nuevo. No sé si se recuerdan algunas semanas, yo creo que esa fue mi última predicación acerca de la pesca milagrosa. Pero esta fue otra pesca donde Jesús básicamente hizo lo mismo. Les dijo, vuelvan a tirar las redes y pesquen. En ese momento dice que Juan lo reconoció, como que se acordó, como que esto ha pasado antes. Y dice que después de haber pescado, ¿qué creen que fue y que hizo Jesús? Comió con ellos, volvió a comer con ellos. Dice que fueron y asaron unos peces y tenían unos panes, y les empieza a hablar acerca de lo que estaba sucediendo. Pero había un pendiente muy importante. Ahí había una persona que no se había reconciliado muy bien con Jesús. Jesús, si se recuerdan, cuando lo aprendieron, hubo alguien que lo negó 3 veces. Y en esa comida, Jesús se dirige directamente a Pedro. Y ese es uno de los episodios más emotivos que toca mucho mi corazón. Dice la palabra que fue con Pedro, y estando ahí sentado con él, le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Me imagino con tanta vergüenza, ¿no? Y le dice: apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, yo te quiero, le dijo. Se cuida de mis ovejas. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Pedro dice que estaba como preguntando esto. Claro que te amo, Señor. Y le vuelve a decir: si me amas, apacienta, cuida a mis ovejas. En ese momento lo estaba restaurando a Pedro. Estaba restituyendo su vida y lo estaba afirmando y preparando para lo que venía en el futuro. Yo no sé cuántas veces tú has fallado. Yo sí he fallado varias veces. Y es por eso que me toca mucho este mensaje, esta parte de la desaparición de Jesús, porque yo he fallado y he fallado y he fallado. Y en veces no me pregunto: ¿por qué fallo tanto, Señor? Pero una cosa sí sé y estoy seguro: no importa cuántas veces falle, yo estoy enamorado de Jesús. Yo amo a Jesús. Y yo sé que Él ve mi corazón. Y Él ve que yo batallo con varias cosas en mi vida, pero Él me sigue amando. Y Él me pregunta: ¿me amas? Sí, te sigo amando. Y cada día lo primero que hago es decirle: Señor, yo te amo. Yo te amo. No importa cuántas veces falles, Señor. Yo sé que fallo muchas veces. Y yo sé que tienes un proceso en mi vida. Pero yo sé que tú me amas y yo te amo, y el amor puede llegar muy lejos. Y yo voy a seguir creyendo, y yo voy a seguir amando, no importando las cosas que pasen. Si en veces es difícil pagar los biles, si en veces es difícil ver a un familiar enfermo o a alguien en mi vida que tanto amo batallar, no importa lo que pase, yo voy a seguir amándote y creyendo que tú vas a hacer un cambio en mi vida. Un cambio en mi familia, un cambio en mi esposa, un cambio en mis hijos. Tú vas a seguir cambiando mi vida porque yo te amo. Si tú no haces nada, ama a Jesús. Es lo menos que puedes hacer. Ama a Jesús y puedes ver cómo Él va a cambiar tu vida de una manera increíble. Yo soy una persona bendecida. Tengo mi esposa y mis 2 hijas. Una está a punto de terminar su colegio
va a ser su máster. Soy muy orgullosa de ella. La otra es increíble, una niña hermosa. No tendría con qué pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí. Lo único que puedo hacer es amarlo, buscarlo todo el tiempo, seguir buscándolo. Y por último, Jesús asciende al cielo. En Lucas 24:50 y Mateo 28:16 nos enseña cómo Jesús asciende al cielo. Pero antes de ascender, les confirma: miren, todo lo que yo hice fue para que ustedes pudieran tener una mejor vida. Pero también se me dio autoridad en el cielo como en la tierra. Y esa misma autoridad que se me dio, yo se las doy a ustedes. Eso les dijo. Y cuando les dijo eso, le dice la palabra en Mateo 28:19, dice: y ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahora ya están ustedes. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Si me necesitan, ahí voy a estar. Me encanta porque esto sucede mucho con nuestros hijos, los que tienen hijos. Muchas veces les enseñamos el camino a cómo hacer las cosas, y ya después que les enseñamos decimos: yo ya te enseñé, ahora tú tienes que caminar. Y eso fue lo que sucedió en ese día. Les dijo: yo ya los enseñé, ahora hagan ustedes lo que yo les he enseñado. Y Jesús se despide. Es algo muy bonito que pasó ahí. Dice que levantó las manos y los bendijo. Y con eso voy a terminar. No se podía ir sin antes darle la bendición, sin antes bendecirlos, sin antes decirles: son bendecidos, yo los amo, yo los amo. Dicen que cuando Él iba subiendo, ellos se despidieron alabando a Dios. Ese es algo tan hermoso, porque no hay manera más hermosa de expresarle nuestro sentimiento a Jesús que alabándole y adorándole. A mí me encanta alabar a Dios, me encanta, aunque canto muy feo. Gracias a Dios no me tienen en la alabanza, pero yo sé que para Jesús es bonito. Para ustedes, para Jesús. Y es hermoso poder alabarle a Dios. Así que yo les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. El grupo de alabanza va a cantar una canción y después de ahí nos vamos a despedir. Pero vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres tan fiel, porque tú nunca nos dejas, porque tú nos amas, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos llenas de tu amor día tras día. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas día tras día. Así sé que nosotros fallamos día tras día, tú nos perdonas, día tras día tú nos amas, día tras día tú nos levantas. Y estamos hoy, Señor, levantando nuestras manos diciéndote: Señor, ámame, Señor. Señor, te amo, te necesito. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te voy a animar que me acompañes en esta oración, porque puede cambiar tu vida. Y repite después de mí: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Yo quiero cambiar. Yo te pido perdón por todos mis pecados y todas las cosas que he hecho. Restaura mi vida. Yo creo que tú muriste y resucitaste por mí para que yo tuviera una vida nueva. Cambia mi vida. Te necesito. Perdóname, guíame, muéstrame tu voluntad. Y el resto podemos decir: Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos todo nuestro amor en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Iglesia, por mi parte es todo. Toda la gloria sea para Dios.